Seguimos analizando aspectos del carácter de un siervo de Dios. Y hoy quería hablar de un aspecto que tiene que ver con la autoridad, es decir, con actuar con autoridad. Algo que llamaba la atención a la gente cuando veía a Jesús, eso está escrito en varios evangelios, pero bueno, elegí el texto en Marcos 1, versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad tiene que ver en que uno las cosas que dice las puede respaldar, ¿verdad? Y que tiene seguridad cuando habla, ¿verdad? Bueno, un aspecto de la autoridad es que eso le decía el centurión al Señor, ¿verdad? Dice, yo soy hombre bajo autoridad y le digo a este, ve y va. El que tiene autoridad, cuando dice algo, eso es importante y se cumple. Esa es la manifestación de la autoridad, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor hizo la tierra por medio de su palabra. Y es maravilloso ver el Génesis 1, cuando el Señor dice, hágase la luz. ¿Y qué dice? Y la luz se hizo. Tú dices ahora que se apaguen las luces y se quedan encendidas y dices, pues vaya payaso, ¿no? Dice, y luego va el segundo día y dice, ¿qué dijo? La extensión de los cielos. El universo. El espacio se hizo. Se hizo. ¡Bum! Ancho, alto, largo. Las 3 dimensiones. ¡Wow! Y luego dice, háganse las estrellas y empiezan a hacerse. Eso es autoridad, ¿verdad? Cuando alguien dice algo, el profeta que dice, esto va a ocurrir y no ocurre. Recuerdo una vez un siervo de Dios, a una mujer política que se presentaba a las elecciones, le profetizó que iba a ser la siguiente alcaldesa de un municipio en España. No fue. Y dices, ¿dónde has quedado tú? Estabas más guapo callado. ¿Qué autoridad? Es decir, cualquier confianza que alguien podía tener en ti se disipa. Dice, este es un, ¿qué? Charlatán, ¿verdad? Bla, bla, bla. No, el que tiene autoridad. Yo suelo decir eso. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un sargento o un general? El general dice, esto se va a hacer así, y el ejército va para allí, hace el ataque, tal, no sé qué. Y el sargento está peleándose con un tipo que está metido en la cama y no hay forma de que lo saque de allí. Dice, arréstame, me da igual, porque tiene poca autoridad. El otro tiene autoridad y la gente le respeta, ¿verdad? Si tú tienes autoridad, ocurren las cosas que tú dices. Dice, oye, llegas a un acuerdo con alguien y tu organización va a actuar en consecuencia a la decisión que tú has tomado. Eso es autoridad. Y esa autoridad, la seguridad. Yo me imagino que cuando Jesús hablaba, la gente sentía el aplomo y la seguridad de Jesús, que lo que él estaba diciendo, eso era correcto. Fijaros que en cierta ocasión fueron unos herodianos, creo que dice la palabra,
y le dicen, hey, Señor, bueno, Maestro, sabemos que tú eres verdadero y que cuando hablas conforme a la verdad. Y lo que tú dices, y bueno, todo eso le estaban haciendo la pelota, pero dice, queremos hacerte una pregunta. ¿Es lícito dar los impuestos al César? Jesús les dijo, a ver, mostrarme la moneda. Dijo, ya se nos escaqueó. Es decir, no hay forma de pillarle a este porque está por encima, ¿verdad? ¿De quién es la esfinge? De César. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no solamente les devolvió la pregunta, sino que transmitió también un mensaje de que a Dios también hay que darle lo que es de Dios. Es decir, no solamente vamos a darle a Dios la honra que se merece. Y dice la palabra que ya no quisieron preguntarle más. ¿Por qué? Es que nos envuelve, porque sabe más que nosotros. Y qué bueno que... Mira, yo recuerdo cuando yo me convertí, mi jefe era un religioso que llevaba años estudiando la Biblia, se supone. En un mes de convertido, yo tenía mucha más luz y conocía más profundidad de la palabra de Dios que él en muchos años. Y con un mes. Y cuando Dios nos da de su gracia, podemos manifestar esa seguridad. Y cuando tú eres capaz de decir, mira, yo no vivo de teorías, yo tengo vivencia en el Señor. Entonces la gente dice, uff, y un siervo de Dios tiene que tener esa autoridad. Claro, uno empieza siendo pequeñito, pero un pequeñito con autoridad, para ir creciendo, porque dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tenemos que, dice, bueno, ¿y tú en qué crees? No, pues yo no sé, tal. Y te dicen, te han comido el coco. Y a mí, tengo la mente más limpia que nunca. Nadie me manipula, sino que yo tengo convicciones de fe en mi vida. Y dice, qué bueno que la gente, cuando habla contigo, tenga respeto, porque saben que tú eres una persona que tiene una profundidad de fe en su vida. Y que cuando tú hablas, no hablas tonterías, sino lo que hablas es algo importante, ¿verdad? Una vez un hermano me dice, oye, cuando pongas un correo, pon la marca de importante, cuando sea importante, pon la marca de importante para que la leamos. Le dije, mira, es que yo no me pongo a vacilar enviando correos. Si yo te mando un correo es porque es importante. Y dije, así que no necesitas que te ponga esa prioridad, ¿no? Que a veces hay. No sé si sabéis que se puede marcar, ¿no? el correo con una prioridad. Y dice, no, todo lo que te digo es importante. Todo lo que estamos hablando en las clases es importante, ¿no? Es así. No estamos aquí para entretenernos, sino porque hay cosas importantes que aprender. Bien. Bien, gloria a Dios. Lucas 20, versículos 1 y 2. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Bueno, el Señor les dijo, bueno, yo os voy a hacer otra pregunta, si me contestéis, yo os contesto esta. Y les dijo, Juan, ¿era de Dios o venía, su ministerio era carnal?
¿Era del mundo o venía de Dios? Y dijeron, no, si decimos una cosa tal no sé qué, dijeron, no sabemos. Vosotros que sois principales sacerdotes, escribas y ancianos, ¿no sois capaces de dar un juicio sobre quién era Juan? Claro, porque les comprometía la respuesta. Yo tampoco os digo con qué autoridad hago las cosas. Lo que pasa es que Jesús hablaba con autoridad y tenía autoridad. De hecho, cuando lo detienen y lo llevan delante de Pilato, Pilato le dice, ¿no contestas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para matarte o dejarte libre? ¿Y qué pensaría Jesús? Ay, el Señor, ¿qué pensaría? Dice, ay, Señor, ¿qué autoridad puedes tener tú? Desgraciado. Le dice, ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dado de lo alto. Es decir, no te... Porque en realidad, ¿cuál fue el resultado de la vida de ese hombre? Su mujer le dice, no sigas adelante con el juicio, que yo he soñado que aquí hay una situación complicada. Y él termina, dicen que ese gesto de lavarse las manos le llevó a tener una situación de que todo el día estaba lavándose las manos porque no podía quitar de sus manos la visión de la sangre. Imagínate a cuántos habría podido mandar a justiciar, fuera justo o injustamente. Pero ahí él se sentía culpable de esa decisión que tomó. Claro, el Señor no le estaba culpando, era el propio diablo que lo utilizó, que luego le acusaba de su decisión. Y dice, ¿qué autoridad tiene una persona que termina siendo esclava de la decisión que tomó? ¿Verdad? En fin. ¿Y con qué autoridad? Pero ¿con qué autoridad venís vosotros a decirme nada? Si no tenéis autoridad. Baja Moisés del monte y se encuentra con Aarón, que se había quedado al cargo del pueblo. Aarón, ¿qué habéis hecho? Un becerro de oro. Aquí una fiesta lo más mundana posible. ¿Qué pasó? En 40 días habéis pasado del orden al desorden. Claro, Moisés tenía autoridad, Aarón, poquita. Dice, no, es que el pueblo, qué tal, que no sé qué. Y va Moisés y dice, ¿quién está conmigo? 3000 locos encendidos a sus pies, a hacer aquello que él estaba dispuesto. Y retoman la autoridad del pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la autoridad de Dios en su vida. Si no tienes autoridad y te haces cargo de una responsabilidad, vas a ser un gritón, vas a ser un tirano, ¿verdad? Pero si tienes autoridad, la gente se va a sentir segura contigo y te va a seguir. Por eso es importante tener esa autoridad de Dios, ¿no? Y la autoridad se recibe de Dios, sí. El Señor se lo dijo a Pilato. Es decir, qué bueno que digas, no, mira, yo estoy sujeto a Dios y eso me da autoridad para poder transmitirla a los demás. Si tú eres solamente un vendedor, ¿qué ocurre cuando alguien está en una tienda de vendedor y hay alguien que le está pidiendo un trato especial? Dice, no, yo no puedo hacer eso. No, es que te voy a comprar no sé cuántos muebles y quiero que me hagas una rebaja. Dice, yo no lo puedo hacer porque soy aquí un mandado.
Vamos a llamar al responsable, a la autoridad, a quien realmente tiene capacidad de tomar decisiones. Y entonces llaman al encargado y el encargado viene y dice, bueno, hasta tanto yo tengo libertad para tomar decisiones, pero es que tampoco tengo autoridad suficiente al director, ¿verdad? Al gerente. Y él valora y dice, venga, adelante. Y entonces va el tema adelante. Pero si tú estás llevando la responsabilidad de un área y no tienes autoridad, eres solamente un perro guardián, ¿verdad? Digo, ¿no? Y dice, ya, pero no, yo tengo una autoridad, tengo una responsabilidad y debo de ejercerla. A mí me ha pasado en el ministerio pastoral que a veces me he tenido que enfrentar con hermanos y con autoridades. Dice, no, este área es de autoridad mía. Yo honestamente delante de Dios estoy llevando este asunto adelante. Si no estáis de acuerdo, me destituís. Pero mientras yo esté en esta responsabilidad, es mi decisión llevar esto adelante, porque tengo la autoridad de Dios. Sigue adelante. Tienes la responsabilidad y la autoridad de Dios, vete adelante. Y, ojo, si no la tienes, vas a hacer daño, pero si la tienes, vas a ser de bendición, ¿verdad? Y entonces los demás te respetan. Te respeta el que está bajo autoridad y el que está sobre tu autoridad. Dice, no, esta persona sabe lo que hace y está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Amén? ¿Es así? Bueno, ¿quién te ha dado la autoridad? La autoridad viene de lo alto. Y qué bueno que tú la tengas. Que seas una persona que tienes la autoridad de Dios suficiente para hacer lo que tienes que hacer. No, es que tengo que llamar, es que no tengo ninguna libertad para... Centinela. Cuando yo hice el servicio militar, a mí me decían, mira, aquí, aunque venga el rey a decirte que dejes el puesto en el que estás, no le hagas caso. Ni al capitán, ni al general, ni a nadie. El único que tiene autoridad sobre ti es el cabo. Él es el que te puso en el puesto y es el que te puede levantar del puesto. Y todo el mundo respetaba eso, ¿eh? Y de hecho, cuando algún oficial ha querido hacer una tontería, el del puesto ha cogido, ha armado el arma y ha dicho al suelo. Y luego le han dado un premio por mantener ese puesto como debe mantenerse. Con la autoridad, dice, pero hay que tener la autoridad y tener seguro que tú tienes esa autoridad en tu vida. ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer lo que estás haciendo? Es importante eso, ¿verdad? Marcos 3, 14 y 15. El Señor estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Les dio autoridad para áreas de la vida o del ministerio que ellos podían tener. Y qué bueno, yo a veces cuando enseño, ¿no?, sobre los dones del Espíritu, en Santiago dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y yo digo, ¿quiénes son esos ancianos en la iglesia? ¿A partir de qué edad? ¿70 para arriba? ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Quiénes son? Aquellos que tienen autoridad. Los que tienen autoridad. Si tú llamas a alguien que tiene un don de profecía para que te sane, pues no sirve de nada. Va a intentar soltar las tuercas con un alicate. No vale. Es decir, hay que usar la llave inglesa o la llave fija. ¿Ven?
¿quién es el que tiene autoridad? El anciano, el que tiene autoridad. Busca a aquellos que tienen autoridad en el área que tú necesitas. Oye, tengo un problema matrimonial, voy a buscar un ministerio que tenga autoridad en este área. O hay personas que tienen problemas de adicciones, y dice, ¿quién tiene autoridad en este área? ¿Quién tiene la unción, la gracia de Dios? Pues, y el Señor dio autoridad a los apóstoles para sanar y echar demonios. Puntualmente luego les dio toda la autoridad, ¿no? Pero en principio esa es la autoridad que les dio. Bien. ¿Tienes alguna autoridad? ¿Tienes tú alguna autoridad en ti o solamente tienes autoridades encima tuyo? ¿Tienes una capacidad de ejercer autoridad? Qué bueno que la tengas, ¿verdad? Pablo escribe a Tito, a uno de sus discípulos, Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 2 y versículo 15, y le dice, esto habla y exhorta y reprende con tu autoridad, nadie te menosprecie. Si tú tienes un grado de autoridad y lo ejerces adecuadamente, lo que vas a encontrarte alrededor tuyo es honra y no desprecio. Es verdad que cuando Nehemías fue a reconstruir el muro de Jerusalén, los enemigos empezaron a decir cosas para despreciarle, ¿no? Pero si te viene un desprecio del enemigo, no lo hagas ni caso. Eso quiere decir que vas bien. Si te empiezan a despreciar, pero qué bueno que encuentres el respaldo a tu alrededor de aquellos que están, como decía antes, tanto bajo tu autoridad como autoridad sobre ti. Que ya no, esta persona va ejerciendo bien la autoridad que tiene. Hay un texto que dice que el que ejerce bien el diaconado es digno de doble honra. Y normalmente una persona que es un buen diácono y va ejerciendo bien la autoridad que se le ha dado como diácono, puede ser elevado a una posición de mayor autoridad, ¿no? Ese es el discipulado, en definitiva. Uno empieza teniendo grados de autoridad pequeño para que ejerza ahí y puedan ir ampliándose sus autoridades en la medida en que Dios le da más autoridad en su vida. Y eso le decía Pablo a Tito. Fijaros que Tito fue uno de los apóstoles sustitutos. En el caso de Pablo, Tito y Timoteo y quizá algunos más fueron los que tuvieron que asumir la responsabilidad cuando Pablo faltó. Todavía cuando estaba en la cárcel seguían manteniendo relación con él, ¿no? Pero iban desarrollando la obra donde estaban y por eso Pablo le dice, oye, que nadie te menosprecie, pero empieza a ser tú el primero que no te menosprecias. Porque hay personas que tienen complejos y el acomplejado no puede ser autoridad. Porque siempre estará mirando sus limitaciones personales. Y es verdad, todos las tenemos, pero normalmente, si estás en la gracia de Dios, tus limitaciones están fuera del marco de tu autoridad, más allá del marco de tu autoridad. Tus debilidades están en otras áreas. Donde tienes autoridad, estás firme. Cuenta en Marcos 4, 39 al 41, bueno, una de las manifestaciones de la autoridad que sorprendía, ¿no? Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Lo que decíamos antes, si alguien le dice al mar, calla, enmudece, y el mar se embravece más, dice, estabas más guapo callado, ¿no? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene autoridad para hacer las cosas que hace? Claro, Jesús dice, en diferentes lugares dice que por todos los que oró se sanaron, por todos los que ejerció autoridad para liberación fueron liberados. Es decir, la autoridad de Jesús era máxima, ¿verdad? Pero ese debe ser nuestro anhelo, ¿no? Es decir, Señor, yo quiero ser una persona que tenga autoridad suficiente, porque tu gracia esté sobre mí y porque lo que yo hago tiene el respaldo de tu presencia sobre mi vida, ¿verdad? ¿Quién es este? Qué bueno que puedan decir de ti algo así, ¿no? Oye, ¿quién es este que tiene una profundidad en la palabra, que tiene una fe estable, que aunque haya situaciones tan complicadas, él sabe lo que tiene que hacer? Quien está en autoridad es así, ¿verdad? Y eso es lo que genera seguridad a los que te rodean. Yo suelo decir, vuelvo al ejército. Te encuentras con autoridades que son despóticas. En tiempos de paz te tienes que aguantar, pero en tiempos de guerra, esas autoridades despóticas que en realidad no ejercen autoridad, son los primeros que mueren en la batalla, porque los matan sus propios soldados. Tú estás fastidiándole la vida a la gente, cuando tienen oportunidad, dice, bala perdida, allí se fue. Pero aquellos oficiales que realmente ejercen la autoridad y que los soldados tienen confianza en ellos, son guardados por los propios soldados porque de ellos depende la vida. Y oye, tú no te puedes morir porque tú sabes por dónde tienes que andar. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes por dónde llevarnos. Y tú nos salvaguardas de caer muertos. Entonces guardan al oficial de una forma especial porque confían en él. Ese es el que tiene autoridad, ¿verdad? Y qué bueno que pueda ser así en tu vida. Oye, la gente te reconoce porque tú tienes respuestas para sus situaciones, para sus problemas. Amén. Gloria a Dios. Santiago 1, versículos 6 al 8. Este texto nos habla de las dudas. Quien está en autoridad no puede ser alguien que dude. Santiago 1, 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona con autoridad es una persona que se mantiene constante, que no te dice, no, ahora esto es lo bueno y luego es lo otro y luego lo más allá, porque no tiene las cosas claras. Y mira, si no tienes las cosas claras, tú no puedes estar llevando a otros por el camino. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo escribe a los romanos y les dice, porque yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Y él habla de seguridad personal y eso genera confianza alrededor, ¿verdad? Cuando alguien está seguro, no, yo tengo las cosas claras, sé lo que quiero, sé a dónde voy y sé por dónde tengo que ir. ¡Wow! Y entonces la gente respeta esa autoridad. Pues dice, no, este tiene las cosas claras, pero el hombre de doble ánimo es inconstante. No, hoy está bien, mañana está mal, pasado no sé qué, depende de las circunstancias. Y dices, pues no sabemos a qué atenernos contigo. Porque hoy me has dicho esto y hoy me dices lo contrario. Mañana tal, y dices, no tengo seguridad contigo. Lo que hay es duda. Y si tú como autoridad
tienes dudas, los que están bajo tu autoridad van a vivir en el caos. Y alguno que va a tener que decir, no me puedo fiar. No me puedo fiar de lo que me dices porque eres voluble, cambiante. Y yo necesito seguridad en mi vida. Amén. Y termino con un texto en Lucas 12, versículos 11 y 12. Me llamaba la atención, ¿no?, este texto, porque dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir, lo que debáis decir. Claro, la mayor autoridad que pueda haber en la vida de un siervo de Dios es la unción del Espíritu Santo en su vida. Te van a decir, no, tú eres una persona sabia. Y dices, si yo te contara. Pero el Espíritu de sabiduría me utiliza para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque uno tiene ese temor de Dios, ese respeto y esa actitud de decir, Señor, dependo de ti. Y entonces recibes la dirección oportuna para tomar las decisiones que debes de tomar. Y cuando el Espíritu Santo te ayuda en la toma de decisiones, aciertas. Cuando le haces caso al consejo del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo en tu vida, aciertas en lo que haces. Y eso genera respeto y autoridad en tu vida. Y tú dices, no, yo dependo cada vez más de Dios. El Espíritu Santo nos da la ventaja para poder ser verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios con autoridad. Y qué bueno que podamos estar llenos de ese Espíritu, ¿verdad? ¿Tienes autoridad? ¿Tienes alguna autoridad? ¿Se te sujetan los espíritus? Yo recuerdo una vez, estábamos orando por un endemoniado y estábamos 4 con él. ¡Ay, tal, no sé qué! Y el endemoniado hace así, ¡plaf! Le suelta un escupitajo a uno. Éramos 4, a los otros no nos hizo nada. Y dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué el diablo no te respeta cuando nos ha respetado a los demás? Los demonios, cuando estaba Jesús, se sujetaban. Y cuando hay un hijo de Dios, hace poco alguien me dice eso. Y mira, mi madre es una bruja y ella ha ido a cultos a ver a los pastores y dice, con ese no me meto porque ese es un siervo de Dios. Porque si voy a por él, me llevo yo la torta. Dice, hay otros que son unos charlatanes y cuando dice, les han hecho magia y les han llevado incluso a la muerte. Pero si tienes autoridad, Dios nos da autoridad para pisar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Y para tomar autoridad sobre las situaciones. Y qué bueno que, aunque primeramente esa autoridad sea pequeña, vaya creciendo en tu vida en la medida en que ejerzas adecuadamente la autoridad de Dios. Amén. Pues hasta aquí llegamos. Que Dios os bendiga.